Hola, hola, bienvenidos a Hablando de Páginas Podcast. Soy Michelle Iriarte y este es un espacio creado para hablar, indagar, conocer, exprimir, analizar, chismear y todo lo que se nos ocurra sobre libros, literatura y la comunidad lectora. Este podcast ha sido creado para que sea un espacio cómodo. Esto va a ser una platiquita de lector a lector para de vez en cuando ponernos académicos, filosóficos o hasta críticos. Pero siempre un lugar seguro, light, en donde vamos a fluir y se podrá hablar un poquito de todo. Hola, bienvenidos a Hablando de Páginas Podcast. Estoy muy feliz hoy de estar aquí con ustedes porque, como pueden ver, tengo un invitado, mi profesor de la licenciatura. Ya ven que les platiqué que estoy en escritura creativa. Y bueno, hoy nos acompaña Rubén Gil y pues gracias, profe, por concedernos el honor de estar aquí hoy. No sé si se quiera presentar también. Sí, pues muchas gracias, Mitch. Al contrario, agradecimiento es mío por considerarme. Varias personas que han sido mis estudiantes, ya sea en licenciatura o en preparatoria, me comparten que empiezan a tener proyectos ya más profesionales, algunas publicaciones, y siempre me da muchísimo gusto pues enterarme justamente de que ya se están dando a conocer, y pues poder ser parte de eso también es muy gratificante. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también. Y bueno, quiero comenzar preguntándole un poquito acerca de usted, de dónde es, a qué se dedica, si algo aparte de la docencia, no sé. Bien, pues por formación yo me dedico al estudio de la literatura. Estudié una maestría en literatura hispánica en la Universidad de Guanajuato. Allí tuve la oportunidad como parte de la formación, hacer un intercambio a España, específicamente a Murcia, para trabajar directamente con el fundador de la base teórica que retomé para la tesis. Y estudié la licenciatura aquí en Guadalajara en letras hispánicas. Yo no soy de Guadalajara. Eh, yo nací en Veracruz, me crié en la capital de Veracruz, que es Jalapa, y realmente me mudé solo para pues estudiar la carrera. En realidad la decisión mía no era estudiar en Guadalajara, fue una decisión prácticamente tomada por mi madre, porque mi intención en la preparatoria era estudiar en la UNAM, ¿no? Era como mi propósito número uno. Sin embargo, mi mamá no me quiso apoyar porque le tenía mucho miedo a la Ciudad de México, y me decía, bueno, si tú decides irte para allá, pues es bajo tu propio riesgo y la familia no te apoya. Entonces era muy complicado, y le propuse, bueno, ni tú ni yo, pero yo no me quiero quedar en Jalapa, tú no te quieres, o sea, tú no me quieres apoyar en Ciudad de México. ¿Qué onda si consideramos Guadalajara? Y le gustó muchísimo la idea. A ella le gusta mucho Guadalajara, entonces decidió venirse también por tiempos a vivir aquí conmigo. Entonces por eso terminé estudiando aquí en la ciudad. Obviamente no fue una decisión a la ligera. La formación en Jalapa es como muy exigente, sobre todo en educación media. Entonces era muy competitivo el ambiente en mi preparatoria. Y sí teníamos desde los primeros semestres digamos, interés por conocer muy bien las universidades, el perfil que debíamos tener como para poder concursar en ellas. Y al saber que tenía la oportunidad de mudarme a Guadalajara, chequé el programa de letras hispánicas, y me interesó porque tenía muchas materias especializantes que me podían permitir no solamente centrarme en la investigación, el estudio de la literatura, sino también en la comunicación. Y uno de los intereses profesionales que tenía era poder publicar en medios de comunicación, revistas, periódicos. Entonces pensé como que el programa era ideal para mi perfil, y entonces terminé decidiendo que era una buena idea vivir en Guadalajara y estudiar en la Universidad de Guadalajara. ¿Y cómo le fue con esto de la mudanza? ¿Cómo se adaptó a vivir acá? Híjole, bueno, los primeros años sí fue un poco complicado. En Jalapa sí, a pesar de que teníamos esta formación como muy competitiva en lo académico, pues también era muy competitivo en lo social. Sí era muy importante como rodearte de ciertas personas, estar siempre como
en cierta escena, por llamarlo de alguna forma. Okay. Mi grupo de amigos, por ejemplo, de la preparatoria, pues la mayoría tenían como sensibilidad estética. Entonces muchos querían estudiar arquitectura, Okay. artes plásticas, teatro, fotografía. Entonces siempre estábamos como viendo qué consumir, ¿no? Ajá. En cuanto a productos Sí, artísticos y sí. culturales. Sí, sí. Eh, y tenía esa vida, ¿no? Ajá. Obviamente venirte a Guadalajara y no conocer a nadie, pues se pierde un poco de eso que era como muy estimulante, el Sí. estar como pensando en no sé, ir a alguna obra, acercarnos como para hacer algo en relación con nuestros intereses, pues se diluyó un poquito, pero en cuanto empecé a conocer a mi generación, sobre Okay. todo ya dentro de letras, me di cuenta de que muchas de las personas que estaban en mi generación eran sumamente interesantes, Uh-huh. muchos perfiles destacaron a lo largo desde que estábamos estudiando hasta ahora que ya ejercemos. Uh-huh. Destacaron tanto en la academia como en la creación literaria, en otros caminos también que los acercaron no solamente a la teoría literaria, sino a otro tipo de intereses. Uh-huh. Y también fue muy enriquecedor, ya te digo, como a los 2 años, pues empezamos a volvernos como muy unidos como generación y también fue muy enriquecedora esa experiencia. Esa es como la parte, bueno, la parte bonita de conocer a más personas, pero también la mala estuvo como desprenderse de ese lado de allá de Veracruz. Sí, sí, o sea, lo que siempre es como muy eh, lindo de recordar de la experiencia de la universidad es pues empezar a relacionarte con personas que son más afines en cuanto a Uh-huh. gustos. La verdad es que en mi caso pues sí, desde chavito, las personas con las que convivía sí eran personas con las que podía platicar de literatura o de cine. Principalmente nos gustaba mucho el cine, Uh-huh. el teatro, porque en Jalapa es una ciudad increíble, sobre todo en plásticas, fotografía, teatro, un Uh-huh. poco danza, ¿no? Pero sí destaca mucho, o destacaba quizás en aquellos Uh-huh. tiempos. Ya estoy un poquito más desconectado Uh-huh. de la ciudad, pero destacaban mucho en las producciones que se realizaban allí. eh, y pues era muy estimulante. Y acá, bueno, ya se vuelve un poco más crítico la manera en que socializábamos, la manera en que comentábamos o Uh-huh. discutíamos ciertos temas, pues sí era como más a partir de lo que íbamos aprendiendo en clases. Sí. Bastante interesante. Ya después, creo que en tercer semestre, me empecé a sentir como un poco como muy libre, como que sentía que la universidad te dejaba mucho tiempo libre, y decidí como empezar a buscar en dónde podría experimentar un poco en un campo laboral que se relacionara con la carrera. Y como me interesaba la comunicación, pues busqué entrar en periódicos de aquí de la ciudad. Uh-huh. Y empecé con mis prácticas desde muy temprano, en tercer semestre. Uh-huh. No es común que se hagan las Uh-huh. prácticas Okay. en esos primeros semestres, pero allí entré en el Informador, en La Jornada, Uh-huh. y también eso fue muy gratificante. Conoces otro tipo de personas, ya eh, pues no sé, meter la pata en el ámbito profesional, pues Uh-huh. también ayuda a Sí, a crecer. formar. Uh-huh. Exacto, es totalmente formacional. Y para cuando terminé la carrera, pues al menos ya tenía un poco de De experiencia. experiencia. No, pues está súper bien. Sí. Y yo, la pedrada. No, pero o sea, justamente iniciar un proyecto como un Sí, sí, sí. podcast también es un proyecto profesional. No responde a ser asalariada ni algo similar, pero Uh-huh. obviamente requiere de profesionalismo y de Uh-huh. estar desarrollando como un perfil, y también es completamente una experiencia profesional. Entonces está increíble que también te avientes. Gracias. Y bueno, en la universidad tuvo algunas dificultades. ¿Me quiere platicar alguna? No sé, su proceso de entrada o incluso su estancia en la universidad.
Por ejemplo, acá nosotros licenciatura en escritura creativa, sí fue un poquito como tedioso entrar. De hecho, creo que yo no quedé la primera vez que hice trámites. Fue justo en pandemia. Y también otros compañeros tuvieron dificultades. Nos tuvimos que esperar un año para entrar. Entonces, no sé si usted tuvo alguna dificultad o... Sí hubo dificultades, pero creo que tiene que ver más que nada con la búsqueda de identidad, que bueno, para mí la toma de decisión de seleccionar una carrera sí era muy importante, era medular para definir quién era como persona. Entonces, tomar la decisión de ¿es esto lo que me quiero dedicar? Sí fue como un proceso medio complicado allí. Pero también otro aspecto es que los procesos de selección de aspirantes en la Universidad Veracruzana, que era el referente que tenía, o incluso de la UNAM o de algunas otras universidades particulares, que por ejemplo en Puebla tenemos a la UDLA, hay muchas personas bueno, no muchas personas, pero algunas personas se fueron para la UDLA. Bueno, los procesos de selección eran muy distintos. Y aquí lo que hacían era, promediar, ¿no? Lo que obtienes de promedio general de la preparatoria y lo que obtienes como resultado en el examen de admisión. Generalmente allá solamente se toma en consideración el examen. Entonces allí también fue muy complicado porque los primeros años de preparatoria, insisto, el ambiente era como muy competitivo, y a mí me costó un poco como agarrar el ritmo de la escuela. Entonces mis primeros 2 semestres obtuve como un promedio un tanto bajo. Y ya en tercer semestre que te pones a investigar un poco más sobre la universidad a la que te quieres a la que quieres entrar, y cuáles son como los requisitos que demandan, pues ahí ya me entero que en la Universidad de Guadalajara es un poco distinto, y entonces ya le quiero echar un poquito más de ganas, pero mi promedio no fue como tan ideal. Y en la búsqueda de carreras, pues sí me quebré la cabeza. Había una visión como que creo que es generalizada, de que las humanidades puede ser como para gente floja, o ya sabes, este tipo de prejuicios que se tienen para quienes estudian filosofía, antropología, sociología, letras, etc. Entonces, si te querías especializar en humanidades, la comunidad de estudiantes te hacían como el feo, porque decían, pues, la hippie que no quiere hacer nada y se la quiere pasar bomba, ¿no? Entonces, como tenía esa presión también social, terminé entrando a la especialización en ciencias exactas. Llevaba matemáticas como más avanzadas, química, que, o sea, honestamente no... Bueno, matemáticas sí me parece como muy interesante, pero el resto de materias no las disfruté mucho, salvo como una suerte de materia especializante que era en dibujo técnico. Esa experiencia sí estuvo padre y me hizo considerar incluso la arquitectura como un camino profesional, que terminé descartando, pero en esa búsqueda también consideré incluso el diseño industrial, porque me llamaba mucho la atención el trabajo como de oficios, pero ya vinculados directamente como con el diseño. Entonces me interesaba mucho poder manipular la madera, y era una inquietud que tenía, y sí era un camino que me llamaba mucho la atención, el diseño industrial. Afortunadamente no seguí buscándole por allí, porque a lo mejor iba a terminar siendo pésimo. E incluso la fotografía, ya que me mudé a la Universidad de Guadalajara, dije, creo que fotografía está como muy interesante, voy a ver qué onda con el programa, y me llamó mucho la atención. Me fui a dar una vuelta al quad como para conocer un poco más, pero terminé tomando la decisión de estudiar letras. Una de las grandes influencias que tuve fue una maestra también de mi preparatoria, porque sus clases eran como sumamente divertidas, muy relajadas, nos compartía como sus gustos literarios personales,
Claro, identificando, por ejemplo, el perfil de cada quien, ¿no? Te veía cómo eras, cómo te comportabas. ¿Qué te gustaba, qué te llamaba la atención? Y te recomendaba una novela en relación a tu súper bien. actitud. Eso deberían hacer todos los profesores en la secundaria, en la preparatoria, de verdad. Y No hasta los en la hagan leer carrera. la Divina Comedia cuando tengamos 12 años, por favor. No, el mío sí, ¿no? En secundaria, sí es totalmente antipedagógico, a mi parecer, pero pues no lo sé. Pero A pues veces, cada quien. sí, a veces también es obligado, ¿no? Pero bueno, pues ella tenía esa forma de trabajo y ella nos decía, o sea, a ver, yo no quería ver la carrera como algo vinculado al trabajo. Si lo tenía que vincular al trabajo, lo que yo quería es que me pagaran por estar acostada en mi cama leyendo un buen libro y tomándome una botella de vino. Metas. Y afortunadamente lo logré, ¿no? Entonces nos dio muchísima risa que ella lo viera así, o sea, Sí, que claro. ella el ir a dar clases era como secundario, en realidad le pagaban por leer Wow. y estar disfrutando de su tiempo, ¿no? Sí. Entonces eso se me hizo súper bonito y a partir de ahí también ideológicamente tuve muy claro que una decisión como seleccionar tu carrera no solamente se tiene que vincular con el campo laboral o ya sabes, la producción o entrar en un sistema un sistema laboral de trabajo, etcétera, sino más bien que se vinculara realmente con algo que fuera satisfactorio para ti, que quisieras estudiarlo porque quieres conocer más sobre el tema y no porque quieras solamente capitalizarlo. Obviamente sí es importante, pero no lo es todo. Sí. Y también pensar en cómo podríamos contribuir a la sociedad, ¿no? Sentí que justamente desde la comunicación y de alguna manera contagiar un poco mi interés por la literatura en otras generaciones, pues podría ser como interesante para quitar justamente ese ¿Como los prejuicios? chip de la sociedad de consumo y los prejuicios de que es gente floja, que nada más está fumando marihuana en la universidad o qué sé yo. Que no está mal si en humanidades o en cualquier otra área del conocimiento quisieran hacer lo que quieran, está perfecto. Pero pues eso, o sea, no verlo solamente como un medio para obtener sí, justo capital. como todo este prejuicio que tienen sobre toda esta rama de las humanidades y así. Sí. Sí, está como muy infravalorado. Y es muy divertido, o sea, realmente estudiar letras, estudiar escritura creativa, pues es... A mí no me significaba como un peso ir a sí, justamente. a las clases. También, de verdad, yo creo que todos mis compañeros estamos en la misma posición. Todos estamos como súper plenos, súper felices de lo que estamos estudiando. Bueno, al menos la mayoría con los que he platicado, yo ni se diga, me encanta también como haberme metido a la carrera. He encontrado una plenitud increíble justo en estar estudiando esto. Entonces sí, creo que va más a sobre lo que si te gusta, o sea, debes de, o sea, pues de hacerlo, ¿no? Bueno, sé que hay a veces muchos también como dilemas ahí, la familia, etcétera, que el apoyo, sobre todo también aquí es como, pues de qué vas a vivir, bla, bla, bla. Incluso me ha tocado profesores, así que también tienen como que esa ideología ahí de que es que si no van a ser pobres y que no sé qué. Entonces es como tener que luchar también contra esa corriente ideológica es bastante difícil, pero aún así los que hemos permanecido hemos sido bastante felices en todo esto. Sí, y eso también es muy importante, o sea, agradezco mucho haber tenido una familia que jamás cuestionó mi decisión de por qué quería estudiar letras o el hecho de querer estudiar letras. Fue como de muy bien. Ay, o sea, padre. aquí en la UB es una muy buena escuela también para letras. Y eso, o sea, ese fue el comentario que recibí de parte de la familia y no fue ¿pero qué vas a hacer, no? ¿A qué te vas a dedicar? Sino, pues dale, o sea, si eso es lo que quieres, qué está padre. perfecto. También la mía me ha apoyado bastante. Súper. Sí, Qué está bueno que padrísimo. A lo mejor y no hay ¿Tanto prejuicio a lo mejor? Sí. Sí, pues la verdad sí está padre también tener el apoyo familiar, de amigos. Es increíble, te motiva también muchísimo. Sí. Pero bueno, ¿qué diferencia se encuentra entre escritura creativa y letras? Bueno, pues sí es abismal, sobre todo
la manera en que se va construyendo un perfil de egreso, o sea, sobre todo pensando en mi experiencia como estudiante en letras, sí se hacía mucho hincapié al final de cuentas, tú no te estás poniendo en el papel o en la piel de quien produce, sino más bien lo que quieres hacer es identificar el valor que puede tener una obra, por qué es significativa para la sociedad, desde dónde se puede comprender, lo que significa históricamente, por qué rescatar una figura de autor como parte de una tradición o un canon para una cultura como lo puede ser México o Latinoamérica. Entonces, todo ese tipo de digamos, líneas hacia donde nos llevaban los contenidos quienes nos impartían clases, pues sí nos dejaban ver que nuestro perfil era el análisis, la crítica, la teoría. Y ahora que yo imparto clases tengo mucho la conciencia de que no se van a formar esencialmente como personas que analicen la literatura, sino que la van a producir. Entonces, si bien quizás los contenidos puedan llegar incluso a ser similares, la manera en que se enfocan las materias es justamente para que tengas conocimiento de qué es el fenómeno literario, desde dónde se puede abordar, cómo se puede comprender, qué es lo que ha significado a lo largo del tiempo, para que entonces a partir de ello tú puedas tener una propuesta consciente de qué es lo que quiero escribir, quiero que dialogue con eso que hemos visto como tradición a lo largo de las materias, si quiero romper con todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que más que nada esta distinción medular que encuentro en ambas carreras tenga que ver más en la forma que en los fondos. Al final de cuentas, las materias que imparto ahí en escritura creativa, muchas de ellas son de contenido teórico, entonces sí se relaciona mucho con mi experiencia en la licenciatura y sobre todo en la maestría, que en la maestría tuve también grandes figuras formadoras en mi vida, que creo que sí se retoma, pero la manera en que les pido como evaluar esos contenidos sí es como completamente distinto y tiene que ver con darle salida desde un proceso creativo totalmente, ¿no? O sea, justificar el por qué decido escribir este proyecto, por ejemplo, es una de las líneas que utilizo para evaluar, que también es súper subjetivo evaluar en una licenciatura en escritura creativa, o sea, ¿cómo te evalúa la creatividad? No eres lo suficientemente creativa, Mitch. ¿No? Sí, nos hemos imaginado todo este complejo también sobre las calificaciones. Es muy, muy complejo. Puede llegar incluso a sentirse que puede ser subjetivo y por eso buscas otras formas de evaluar que no tenga que ver con escribes bien o no escribes bien. Porque al final de cuentas, la percepción de escribir bien es completamente subjetiva y tendría que ver con mi gusto y mi formación. Y sin embargo, a lo mejor lo que alguien en la clase quiere producir es completamente distinto a eso, no tendría por qué evaluarle negativamente, ¿no? Sí, claro. Entonces sí es medio complicado, pero pues también está divertido. Sí, me imagino que ser docente debe estar bastante padre. Antes yo me negaba como la idea de ser docente, pues justo también por los prejuicios, pero después de entrar a la licenciatura dije, suena bien. Sí, mira, o sea, yo tuve la chance de experimentar en el área de comunicación, en la gestión cultural, en la edición, en la traducción y en la docencia principalmente. Y con toda la honestidad, creo que el ser clases ha sido lo más gratificante que he hecho hasta el momento y así me ha resultado muy divertido. Y siempre encuentro como estímulo, o sea, conocerles, ver cada generación me lleva como a querer hacer modificaciones en los programas, ver qué nuevos contenidos puedo incluir, otro tipo de dinámicas, ver cómo podemos también estimular proyectos que ustedes ya tengan como ahí medio armados y que quieran darle salida para ya publicarlos o darlos a conocer. Todo eso se vuelve muy, muy, muy estimulante y verles justamente lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Verles que ya empiezan a tener proyectos profesionales que ya les están publicando, etcétera.
es sumamente gratificante. O ver una influencia de que quizás te dejé leer un texto y ese texto se volvió como el libro de cabecera en tu formación lectora, también es como súper, súper lindo ver cómo van creciendo. Sí, o sea, nada se compara con la docencia. Obviamente creo que tiene que ver con como los intereses, ¿no? No a todo mundo le va a parecer como la cosa más bonita en el mundo, lo romanticen como yo, pero yo honestamente sí lo romantizo y me encanta. Está bien, justo es lo mismo, o sea, sí se ve que le apasiona la docencia y está padrísimo poder expresarse así de lo que está haciendo. Es justo como una vez nos habló del éxito, que era el éxito para usted. De verdad, esa frase se me quedó súper grabada. Nos dijo, oye, que para usted el éxito era justo un estado de plenitud. Y siento que de eso va a dedicarse a lo que te apasiona tanto también. Es súper importante. Sí, no dejar que te influencie tanto la sociedad y te imponga justamente la manera en que tienes que medir la satisfacción, ¿no? Un estado pleno de éxito tendría que ver con lo que para mí es ser feliz. Y si para mí ser feliz es estar tumbado, rascándome el ombligo, leyendo, no lo sé, a Eduardo Halfon o a Herman Melville, pues con eso ya me siento exitoso y no tendrías por qué sentirte mal de decir esto es lo que yo buscaba en la vida. Criar gatitos también. Coleccionar Funkos. Coleccionar juguetitos. Eso es quizás como lo primordial. Y también creo que últimamente lo que ha sido como muy importante para mí es pensar en contribuir también para las demás personas. Nos hemos vuelto una sociedad de consumo muy egoísta, competitiva, y es lo que nos tocó, o sea, es el zeitgeist del momento, pero también podemos voltear a ver otras posibilidades, cuestionarlo incluso, ser más humanos. Eso también está como interesante, y desde la docencia pues puedes impactar muchísimo en nuevas generaciones, y eso sí me parece que es muy gratificante y que yo personalmente lo vinculo con el éxito. Si veo que es gente como más sensible, más consciente, que es crítica, pues ver que les formé eso también es como éxito. Entonces, justo que usted decidiera dedicarse también a la enseñanza, ¿es porque lo probó y le gustó toda esta parte? Sí, porque, o sea, en el momento en el que yo estudié letras fue como de, me voy a dedicar a la comunicación. Me llamaba mucho también la investigación, pero la investigación la vinculé más con el periodismo. Jamás en la cabeza me pasó la posibilidad de dedicarme a la docencia, sino hasta que ya estudié la maestría y me interesó pensar en poder construir un programa que le diera salida a lo que había estado investigando durante esos 2 años de maestría. Entonces hasta ahí me empecé a plantear como la posibilidad de dedicarme a la educación. Y ya en el momento en el que empecé a ver lo que sucedía en las aulas, se me hizo súper, súper lindo. Y dije, no, sí, es la mejor decisión. Bueno, ya me habló de los pros, ¿me puede hablar ahorita de los contras? ¿Qué contras ha tenido que atravesar durante su tiempo en docencia? Contras. A lo mejor y eso, o sea, no soy como el perfil ideal para hablar de contras porque lo tengo muy, muy sí, interiorizado como de me encanta. Pero bueno, o sea, quizás pueda reforzar un poco como lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Me parece que sí es una labor poco reconocida también en cuanto a remuneración. En el mundo en general, no es que puedas, no lo sé, pensar en vivir en la opulencia por dedicarte a la educación. La mayoría de las personas que decidimos dedicarnos a la educación tampoco es que tengamos esa ambición en la vida, ¿no? Pero sí podría, digo, para el impacto, el significado que puede tener en las vidas de personas que se profesionalizan y pueden ser como grandes carreras en lo que estudiaron, pues sí podría de alguna manera ser más reconocida en ese sentido.
y pues puede ser muy competitivo también, ¿no? Pero en realidad creo que todas las industrias y todas las profesiones hoy en día son así. Entonces, pues eso, creo que es una carrera larga también, como requiere como serenidad, ¿no? No querer como de repente ya ser el super profesor o tener una super plaza o una oportunidad de trabajo pronto en donde ya seas como, ya puedas aspirar a una coordinación, una dirección. Requiere de su tiempo, ¿no? Entonces también, pues eso, hay gente que llega como con un, ya, órale, ya lo quiero todo, y pues no, sí toma su tiempo. Creo que eso es lo que podría pensar. Demanda mucho tiempo, mucho tiempo. También luego cuando quiero poner todas las cosas en la balanza y pensar, bueno, hasta qué punto tengo chance de dedicarme un poco a mí, a mis intereses, leer por mí, tener mis proyectos. Últimamente también me ha llamado mucho la atención crear, producir literatura, pero tampoco es que me pueda sentar a pegarle tanto, pues porque sí demanda mucho de tu tiempo, incluso de tu tiempo libre, ¿no? Del tiempo que solamente le tendría que dedicar a lo profesional. Entonces eso sí, quizás sería el principal punto en contra, ¿no? O la familia, ¿no? A veces quisiera poder también tener un poquito más de tiempo para convivir con mis gatos, con mi pareja, o tener tiempo también para poder, pues no lo sé, estrechar más lazos con mi familia que está en Jalapa, ¿no? O sea, y no nos podemos ver incluso en tiempos, en periodos vacacionales, pues a veces no puedo viajar porque tengo que seguir trabajando en ciertos programas, entonces sí exige mucho de ti. Y también está en cada quien, ¿no? Si decide, pues ni modo, esto es lo que toca y lo hago, o... Sí, justo eso iba a decir, o sea, está padre porque usted ha decidido tomar justo ese camino, ¿no? Pero porque le gusta y está padrísimo. Y quien no quiera también está muy bien, ¿no? Así de que aquí se acaba mi periodo de trabajo y punto, se acabó, ya no quiero saber nada más. Eso también es muy sano, pero pues sí. Nos habló de que era como un ambiente muy competitivo. ¿Me puede decir qué pros tiene o qué relaciones ha tenido usted que la hayan podido fomentar pues su carrera laboral en este ambiente? Pues sí, digamos, lo que yo sí he sentido es que personalmente me ha interesado mucho hacer comunidad con quienes trabajo y intentar echarnos la mano, ¿no? Pero imaginemos, sobre todo en un sistema de educación pública, en donde pues prácticamente para ir, no sé, percibiendo más ingresos o lo que quieras, pues tienes que estar aspirando a plazas, pero hay muchísimas personas impartiendo clases, entonces se vuelve, no lo sé, para mí sí es como un conflicto moral el sentir que tengo que competir no sé, con mi compa, con la persona con la que me formé, o alguien con quien he estado como, pues, intentando mejorar como maestro a la par, de repente nada más pelear como por una plaza, ¿no? O ese tipo de cosas. Pero lo que sí me ha parecido como muy afortunado es que, bueno, imparto clases en escritura creativa y en la Prepa 8 también de la UDG, que en ambos espacios me he encontrado con equipos de trabajo que son como súper amigables, y eso se me ha hecho como muy sano. Sin embargo, pues sí, o sea, cuando llega el momento de tener que competir por algo, perdón, sí es cuando yo en lo personal entro en conflicto como de no, o sea, sí me interesa, pero a la vez creo que muchas personas también se lo merecen, qué sé yo, ¿no? Pero pues sí, ya es muy personal. Entonces, ¿también cree que es bastante importante como crear estas relaciones en este ámbito como para poder escalar? No sé si para escalar, pero creo que creo que ahorita que estamos teniendo esta plática, caigo en cuenta de que para mí siempre ha sido muy importante hacer comunidad. Entonces, por ejemplo, si cuando era adolescente mis inquietudes eran, no lo sé, conocer más sobre cine,
pues me rodeaba de gente con la que podía compartir y les hacía recomendaciones y esas personas a su vez me hacían recomendaciones a mí y era como muy enriquecedor. Lo mismo sucede ahora que tengo 33 años en un ámbito profesional, y que ahora lo que me apasiona no nada más es como consumir cine de arte, ¿no? Sino pues formarme como docente, pues encuentras muchas personas en las que si en lugar de verlo como enemigo o contrincante o gente que está aspirando a la misma oportunidad, le ves como alguien con quien puedes crecer y de quien puedes aprender mucho, pues se vuelve también como muy importante. Entonces creo que más bien no lo veo como una cuestión de hay que hacer redes sociales que te ayuden como a entrar como en este escalafón para llegar a la cumbre, sino más bien pues eso, rodearte de gente en la que se dé una relación recíproca de enriquecimiento, ¿no? Creo. Está súper bien. Bueno, voy a cambiar un poquitito de tema, voy a ir un poquito más a la raíz. Okay. Quiero preguntarle acerca de cómo comenzó su historia con la lectura, si recuerda el primer libro que leyó, o no sé, platíqueme un poquito de eso. Sí, más o menos. Casi no hago ese ejercicio como de pensar en cuanto a así el primer libro, el primer momento de lectura, pero sí, sobre todo creo que lo que tengo muy en claro son figuras que me influenciaron mucho. Okay. Tengo un tío, el tío José, que era como el rebelde de la familia, siempre como interesado como por las artes, ¿no? Era el más rockero de la familia, vio a los Rolling Stones en Estados Unidos en vivo, y estoy seguro de que se pegó un súper viajezote y que fue como bien divertido. Y él siempre desde muy niño, como que alimentaba, como que buscaba que sus sobrinos y sus sobrinas también pues conocieran un poco más, ¿no? Entonces él siempre me hablaba de que leyera mucho, y de escuchar cierta música. También justamente por ese vínculo entre la lectura y la música, una de las primeras lecturas que hacía como por placer no tenían que ver con literatura, sino con revistas. Y recuerdo que mucho de lo que compraba primaria, secundaria, era la Rolling Stone, que ya hasta finales de secundaria, principios de preparatoria, ya me detenía a ver como los reportajes que hacían como sociales, que eran muy interesantes. Pero lo primero que leía, por ejemplo, eran las reseñas que hacían de discos y de libros, que era un apartado súper chiquitito que venía en la revista, en donde valoraban como de máximo 5 estrellas, ¿no? Típico. Ciertos libros, y de ahí empezaba a agarrar como algunas lecturas que me llamaban la atención. Y pedía como comprarlos. De muy chiquito, te estoy hablando como de kindergartiano o en la primaria, era un niño muy miedoso. Me daban miedo los comerciales del Canal 5. Mi hermana hasta la fecha se ríe mucho de que me ponía a llorar y gritaba así de por favor apaga la televisión, porque no quería ver los comerciales específicamente del Canal 5. Hace poco acabo de encontrar en YouTube que creo que uno de los directores de los comerciales de Canal 5 era ay, no te voy a mentir, ¿no? Pero es uno de los directores como más consagrados, directores mexicanos, ¿no? Y estaban súper conceptuales sus comerciales y súper abstractos y loquísimos, y a mí me generaban muchísimo miedo hasta el grado de histerizarme, ¿no? Wow. Mi hermano, por ejemplo, me molestaba mucho porque me daba miedo el cloro. Y como los productos de limpieza, como que, no lo sé, como si ahora que lo quiero como racionalizar, pienso que lo sentía que me podía como envenenar. Entonces mi hermano agarraba cualquier trapo, no lo sé, que tuviera
suavizante de ropa o líquido para fregar pisos. Y me correteaba por la casa con eso, ¿no? Y yo llorando. Tenía un póster de Jurassic Park del tamaño de toda la pared y yo no podía entrar a su recámara porque me daba muchísimo miedo. Entonces era un niño sumamente miedoso y no sé cómo, si eso de alguna manera tuvo que ver con que unos años después me empezara a fascinar el horror como género. Sí, digamos, en una etapa de crisis marital entre mis padres, como que siento que se pudo haber como disolvido un poco la obligación de la crianza y entonces la responsabilidad de estarme como cuidando, quizás como que tengo esa sensación, a lo mejor y estoy como mintiendo totalmente, ¿no? Pero podría haber recaído un poco en mis hermanos, ¿no? Y mi hermana mayor, a lo mejor me quedaba solo con mi hermana mayor en casa, que quizás para ese entonces tendría 15 años mi hermana, ¿no? Y me lleva 10 años, entonces yo tenía 5. Entonces estaba bastante chico. Muy chiquito, entonces ella era como de, tengo muchas ganas de ver una película de horror y no me importa que esté mi hermano aquí, ¿no? La voy a poner. Entonces, gracias a ella y a su descuido, empecé a tener como contacto con películas muy violentas o muy horroríficas desde muy chiquito y me fascinaron. Creo que, no lo sé, como que me hicieron sentir que ese miedo era más excitante, gratificante que el miedo que tenía como en vida. Aparte también creo que como ese momento que fue como un momento de crisis familiar me hizo muy consciente también de la muerte y tenía mucho miedo de que se muriera mi familia. Si alguien salía de casa entraba como en una ansiedad desbordada porque estaba seguro de que no iban a regresar porque se iban a morir. Entonces estaba como muy, muy, muy angustiado, que supongo que es natural en una situación de crisis. Sí, claro. Y el horror se volvió como un lugar cómodo. Incluso si en algún momento llegaba a estar solo a los 6, 8 años, me acuerdo que me fascinaba poner Goosebumps, por ejemplo, que era una serie que estaba de moda cuando yo era muy niño, o Le temes a la oscuridad. Y fueron esos tipos de productos que me empezaron a influenciar mucho. Y obviamente el gusto por el horror me llevó a ver películas de horror y clásicos, blockbusters, que al final de cuentas eran adaptaciones de Stephen King, ¿no? Obviamente el gran referente pues está eso, que fue una miniserie para televisión, Cuyo, Cementerio de Mascotas, fueron películas que, híjole, Salem Slot, fueron películas que sí sentí que eran sumamente interesantes y que tenían eso que me fascinaba, ¿no? Entonces, justamente en una Rolling Stone me encontré con una reseña de una antología de cuentos de Stephen King que yo nada más lo relacionaba con novelas, o sea, sí era consciente de que lo que hacían era adoptar una novela. Y entonces enterarme que también escribía cuentos y que eran textos como más breves, creo que lo volvió como más interesante. Y fue como de esas primeras lecturas de literatura que hice como por placer. Eso y Drácula de Bram Stoker. Obviamente como siendo una de las figuras monstruosas más icónicas, pues sentía como esa obligación, ¿no? de fanático del horror, por conocer más a fondo cierta figura, y Drácula fue como de las primeras que me encantó. De hecho, en el kinder, en algún Halloween fui disfrazado de Drácula y me acuerdo mucho de esa experiencia porque estaba muy emocionado de tener mi disfraz de Drácula, pero estaba haciendo mucho frío y mi mamá me puso un suéter debajo del disfraz y sentía que rompía por completo con mi disfraz. Ajá. Era como una sudaderita Adidas, ¿no? Y yo con mi capa y todo muy formal y con una sudadera Adidas. Sí, o sea, me arruinó ese día, ¿no? Pero sí fui muy feliz de poder disfrazarme de Drácula. Y fueron ese tipo de lecturas que me formaron, ¿no? Cuando entro en la prepa y me empiezo a ser como más snobcito y como de que todo tiene que ser alta cultura y quieres como eso, sentirte más adulto, me alejo muchísimo del horror y lo veo como algo
como inferior, ¿no? Como Ok. un género menor. Ajá. Y empiezo a leer otro tipo de cosas. Ujú. Y no es hasta después de la maestría que bueno, no es cierto, te estoy engañando. A partir de la influencia de una gran maestra que tuve en licenciatura, Ok. que se llama Encarni, que terminó siendo una de mis mejores amigas, Ujú. empecé a justamente reconocer el género de horror de una manera muchísimo más compleja y vinculada justamente con la condición humana, ¿no? Ujú. Aspectos filosóficos, justamente por qué nos puede fascinar tanto el miedo. Y entonces quise estudiarlo como con más formalidad Ok. al horror, y se vuelve como una de esas pasiones que afortunadamente siento que rescaté, Ujú. y terminé haciendo un programa de literatura de horror Ujú. para la licenciatura en escritura creativa, y es uno de los programas que son más divertidos. Ujú. Se vuelven, me llamó la atención, lo acabo de impartir Ujú. justamente en el 23A. Ujú. eh, Ah, sí. Creo que esta Fer creo que se me quería meter justo a la... Es una optativa, ¿no? es una optativa, Ujú. sí. Sí. Pero sí, se llenan muy rápido los cupos para sus clases. Sí, sí, eso sí Y supe yo, que se se llenó llenan el muy cupo rápido. muy rápido, pero se me hizo bien interesante lo que pasó este año porque una alumna llegó a comentarme que estaba como súper interesada en el contenido del curso, Ujú. porque a ella no le gustaba el horror, pero la manera en que estábamos abordándolo se estaba volviendo tan importante en ese momento de su vida que estaba entrando como en una suerte de crisis, y el horror estaba haciéndola consciente como como los conflictos humanos, ¿no? Ok. Como la esencia del ser Ujú. humano, y la hizo entrar en contacto con sus miedos, que se volvió como un punto de quiebre Ok. que me parece que puede ser muy estimulante para la creación literaria, ¿no? Ujú. Más allá de que no quieras dedicarte al horror y no creas que puedas producir horror, Ujú. sí puede ponerte en contacto con temas que son muy trascendentales, universales, eh, y que todo mundo va a conectar de alguna u otra forma Ujú. con ello, porque todo el mundo tiene miedos, ¿no? O Ujú. sea, Sí, claro. son parte medular de nuestra identidad. A veces son más identitarios que las ideas del éxito, ¿no? Ujú. Eh, y un miedo puede justamente ayudarte a crecer y enfrentarlo y mejorar como persona si quieres, pero Ujú. también te puede hundir, ¿no? Y el miedo de Ujú. saber que puedes caer en la profundidad de lo más oscuro de tu persona Ujú. puede generarte como muchísimos conflictos internos, ¿no? Y Ujú. emocionales. Y el que hayan pasado por esa crisis, que yo les haya provocado esa crisis, se me hizo como muy interesante y gratificante también. Mm. Sí se nota, profe. Y, profe, ¿qué fue lo que a usted lo inspiró a empezar a escribir? ¿En qué momento dijo que empezó su historia con la lectura, las revistas de Stephen King, el horror? Pero ¿en qué momento dijo, yo quiero producir, yo quiero escribir algo? Eso fue por culpa de ustedes. Porque, pues, o sea, me di cuenta de que al final de cuentas, la mitad de los programas de mis materias se llevan a cabo en forma de taller, ¿no? Se tiene que estar tallereando y se tiene que estar muy en contacto con la creación. Y sentía que mi manera de tallerear los textos podía ser como muy fría, muy calculada. Ok. Y que me faltaba justamente la experiencia de yo sentarme ponerme vulnerable a Ok, intentar ok. ser creativo y producir un texto que yo consideré literario, ¿no? Ok. Eh, sentía que estaba como en deuda justamente con las materias, entonces Ok. como para entrar en contacto más con esa sensibilidad, decidí como aventarme y últimamente, bueno, no últimamente, creo que los últimos 10 años de mi vida se han marcado mucho por la lectura de poesía. Ujú. eh, Haber descubierto a Raúl Zurita, eh,
por ejemplo, sí fue como una de las figuras que me vino a definir. También poetas jaliscienses, ¿no? Ujú. Que fueron mis maestros, como Luis Vicente de Aguinaga, Luis Armenta Malpica, Ángel Ortuño. Fueron figuras que me sorprendieron mucho desde la producción de literatura, de poesía, perdón, Ujú. y se volvió como medular. Entonces me inquietó mucho como género, y también intenté como estudiar un poco más la poesía, Ujú. y soltarme un poquito a producir. Y Okay. por eso mencioné a Luis Armenta Malpica como maestro, no porque él haya sido mi maestro en la carrera, sino porque he tenido la oportunidad de llevar algunos talleres con él, y sí ha sido como una figura que me influencia mucho en la producción. Y, y pues eso, creo que Okay. me ha ayudado mucho a prestar atención a otros aspectos al momento de tallerear un Okay. texto de ustedes, Ujú. el yo haberme sentado a intentar escribir. Entonces hasta la docencia fue que se empezó a plantear escribir. Sí, hasta hace un año. Oh, Sí. wow. Bueno, obviamente como por formación tienes que producir de alguna manera textos, ¿no? Pero Ujú. no son textos literarios, definitivamente son artículos académicos que Okay. tienen como más ese tono cuadrado. Ujú. Em, Siempre me ha llamado la atención la expresión verbal, digamos. Y algunos, por ejemplo, de los artículos que he escrito, sí les doy un tono como un poquito más literario, Okay. y lo más cercano que había tenido con la experiencia de la creación literaria fue Ujú. por medio del ensayo. Okay. Eh, y eso ha sido como muy, muy interesante, y eso sí ya era como previamente, pero en el momento en el que yo me planteo justamente la posibilidad de escribir literatura, pues es muy, muy reciente. Mm, Ajá. vaya. Sí. Y ahorita que menciona acerca de sus artículos, ¿me puede hablar de sus publicaciones? Sí, sí. Sobre todo porque esto no lo he mencionado en toda esta conversación, pero en lo que yo me formé fue específicamente en un concepto teórico que se conoce como figuraciones del yo, que define un tipo de narraciones que son ficción. Ujú. Totalmente su intención es entrar en contacto con la ficción. Sin embargo, se recupera la figura del yo como el autor. El autor se vuelve un personaje dentro de su propia ficción, se identifica bajo el mismo nombre, ¿no? Michelle Iriarte sería la protagonista de una novela escrita por Okay. Michelle Iriarte, Ujú. pero no pretende apegarse a la realidad, sino jugar con mundos posibles, Okay. experiencias probables en la vida de Michelle Iriarte, por ejemplo. Pero bueno, algo muy similar a eso es la autoficción, ¿no? Que es un concepto que se puso como muy en boga, Okay. y ya de repente se utilizaba como para definir absolutamente todo, ¿no? No todo es autoficción. Incluso me tocó que gente quisiera estudiar como la autoficción en poesía, que es como completamente absurdo, justamente porque son Ujú. eh, eh, conceptos teóricos que se crean para Ujú. hablar de cierto fenómeno en particular, Ujú. y cuando se quiere como encasillar todo en un mismo concepto, pues se pierde justamente esa referencialidad específica Okay. que tiene cada propuesta teórica, ¿no? Sí. Entonces las figuraciones del yo se caracterizaba o se distinguía de la autoficción por el uso de principalmente, lo estoy siendo muy sintético porque Ujú. no voy a dar Sí, claro. una clase al respecto ahorita, pero principalmente por el uso de una voz reflexiva que es muy cercana a la del ensayo. Okay. Entonces, retomar al yo para ficcionalizar sobre mi identidad, sobre mi propio nombre, es un pretexto justamente para ensayar sobre la experiencia, sobre la vida, la identidad, Ujú. etc. Entonces, muchos de los artículos que he publicado tienen que ver con textos que pueden ser consideradas figuraciones del yo. Específicamente la obra de un autor guatemalteco que referí también hace poco, que se llama Eduardo Halfon, Okay. que fue una de esas lecturas que también me sacudió muchísimo. Es poco conocido, lamentablemente, en México y en Latinoamérica, pese a que sea
pese al hecho de que sea guatemalteco, la mayoría de su obra está publicada en España, por ejemplo, y se ha traducido como muchas otras lenguas. Y sí tengo la sensación de que muy poco, o al menos entre la gente que conozco, no se lee mucho. Pero me pareció como sumamente interesante y estudié su obra, lo tomé como referente para hablar justamente de las figuraciones del yo. Y el horror también me ha llamado mucho la atención. Algunos textos, hay artículos abordo, o incluso una relación entre el horror, lo monstruoso y la figuración del yo. Específicamente, creo que el año pasado o este año, se publicó un texto sobre una autora estadounidense, pero de ascendencia cubana, que se llama Carmen María Machado. Ella hizo un texto como una novela hablando sobre su experiencia como mujer lesbiana, y toma ahí una alegoría de lo queer en relación con lo monstruoso, que me pareció como sumamente interesante. Al final de cuentas, lo monstruoso es aquello que la sociedad ve como algo que no pertenece y que le escandaliza justamente por las características que tiene, y eso es justo lo que sucede con lo queer, ¿no? Una persona trans, un hombre homosexual, una mujer lesbiana, en la historia de la humanidad siempre ha visto como alguien que atenta justamente contra la estructura, ¿no? Porque hay una forma, una conducta esperada por las personas, y se rompe justamente con ello y terminan siendo algo monstruoso, algo que no quieren ver, algo que para que pueda subsistir se tiene que estar ahí como escondiendo, camuflando entre las sombras, ¿no? Y entonces todas estas alegorías ayudan justamente como a comprender por qué muchas personas queer se han visto como representadas por figuras horroríficas, monstruosas, ¿no? Y eso se me hizo bien interesante y lo comentaba en un artículo reciente. Y pues sí, prácticamente son como las dos líneas sobre las que he escrito. Un poco también de poesía, pero han sido ensayos como más literarios, no tanto académicos, pero también sobre poesía jalisciense y sobre Raúl Zurita, ¿no? Nicanor Parra también es una figura que me fascinó mucho al momento de leerla. Pero en cuanto a artículos, sí, Raúl Zurita. Ahí se publicó un libro justamente a partir de un seminario de la maestría, que era un seminario de poesía latinoamericana. Terminamos prácticamente utilizando la mitad del semestre para analizar la obra de Raúl Zurita, y salieron artículos como muy interesantes que fueron ejercicios de clase, y terminamos publicándolos en conjunto todo el grupo, y fue una de las experiencias como más bonitas. O sea, estar ahí publicado con la gente de la maestría fue como bien padre. ¿Y esta sería, por ejemplo, su predilecta o no tiene alguna? De sus publicaciones, no sé, ¿qué podría decirme? Esta le tengo muchísimo cariño. Sé que es una pregunta medio difícil porque es como cuando te preguntan cuál es tu libro favorito, pero... Sí, no lo sé, porque... no lo sé, también siento que es natural que ya que lees algo, siempre dices, pude haber como mejorado en este sentido. Nunca lo sientes como un trabajo acabado. Entonces, nada hasta el momento creo que me haya dejado así como completamente satisfecho, pero muchas lecturas han sido gratificantes por diferentes sentidos, ¿no? Un ensayo que escribí sobre la obra de Luis Armenta Malpica fue muy como emocional para mí, porque partía justamente de una sensación de fracaso como maestro, que justamente sucedió en escritura creativa, que para mí Luis Armenta Malpica es uno de los poetas como que más admiro, que más me ha gustado su obra, y lo vi en clase, lo tomé como contenido en una clase, y una alumna me dijo, maestro, justamente por autores como el que nos dejó leer, odio la poesía, porque me hace sentir estúpida, y fueron sus palabras, ¿no? Me hace sentir estúpida, y obviamente a nadie le gusta sentirse estúpida, pero no entiendo la necesidad de que las cosas sean como tan complejas o que no me comuniquen.
Y se me hizo como muy, muy grave en ese momento el impacto de lo que eso significaba para mí, como, no sé, o sea, pensé que iba a contagiar el gusto por el autor, qué sé yo. Sentí que la respuesta que le di en clase fue insatisfactoria, o sea, no logró realmente hacer que la alumna cambiara esa percepción de la poesía en general. Y me sentí muy mal, o sea, me sentí como poco capaz de haber comunicado justamente lo que medularmente, lo que en esencia persigue la poesía, o porque es atractiva, porque la tendría que conocer y leer cualquier persona que decide crear literatura, ¿no? Y entonces el ensayo fue un ejercicio que yo hice como una segunda oportunidad de poder explicarle al mundo por qué me apasionaba la literatura, la poesía en específico, y ejemplificándolo con obra de Luis Almendra Malpica, que también sentía que era como una deuda que tenía con el autor, ¿no? Es como, no puedo creer que haya hecho que la gente se alejara de leerlo en lugar de acercarlo, ¿no? Y entonces ese ensayo fue como eso, como una redención, una especie de redención. Exacto, como una suerte de redención. Entonces fue también un ejercicio como bien interesante. Bueno, y también yo sé que usted ha publicado en Lubina. ¿Nos puede también platicar un poquito sobre esta revista? Sí, pues me parece que es un proyecto como súper importante que exista por parte de la Universidad de Guadalajara. No estoy seguro porque me he desconectado en el último año un poco como de absolutamente todo. Pero por muchos años la dirigió Víctor Ortiz Partida. Estoy casi seguro de que la sigue dirigiendo él. Que es también una gran persona, ha hecho un gran trabajo ahí con la revista. Y justamente cuando terminé la maestría y regresé a vivir a Guadalajara, pues estaba buscando hacer un poco más de carrera académica, y una posibilidad pues era tener más publicaciones, ¿no? Proyectarte un poco más para que la gente te conozca. Entonces, allí no publiqué. Es una revista conocida porque la mayor parte de su contenido es literatura, es una revista literaria, pero hay apartados en donde se hace un poco como de difusión cultural, ¿no? Por medio de artículos muy breves, o más bien como reseñas, comentarios a ciertas obras. Y allí publiqué pues un poco sobre Eduardo Halfon, también con esa intención de difundir un poco también por acá su obra, que insisto, que no se ha leído tanto. Entonces, pues aproveché ese espacio, busqué a Víctor Ortiz Partida, me dijo que por supuesto que podía como colaborar, y pues ahí salió eso también. Súper bien. Sí. Y aparte de este tipo de espacios donde se fomenta justo la literatura, ¿y si conoce a algunos otros? Por ejemplo, el artículo de Carmen María Machado se publicó en una revista que se llama La Otra. Está vinculada con la UNAM y es muy interesante porque, pese a que no necesariamente es un artículo o es una revista de divulgación científica, pues sí le da espacio a un ensayo que puede ser más cercano a lo académico, pero que también tiene un tono más público, más general. Y La Otra es muy interesante también de leer. También principalmente es una revista literaria, entonces también puedes encontrar ahí obra de autores como muy muy interesantes. Me parece un proyecto muy padre en el que puedo pensar en este momento. Sí. ¿Y qué cree que se puede hacer todavía para fomentar más justo como este tipo de espacios, como Lubina y el de Machado? Siento que lo que hace falta es prestar atención a las audiencias, realmente. Ideas pueden haber muchas revistas se pueden publicar demasiadas, pero si no hay un reparo justamente en encontrar la forma de acercarte a nuevas audiencias, pues sí puede jugar mucho en contra. Estaba pensando, por ejemplo, también en Vice.
que aquí en México, si no me equivoco, estuvo dirigida por mucho tiempo y tampoco sé si todavía sigue allí o qué pasó, pero estuvo dirigida por una poeta que se llama Citlali Rodríguez Mendoza. Muy buena también, me encanta lo que escribe como en poesía, pero pese a que es una revista de contenido general, sí hacían artículos muy interesantes con un tono desenfadado, aunque podrían traer o tocar temas vinculados con la política, lo social, la manera relajada milenialera. Siento que funcionaba mucho también para que lo leyera cualquier tipo de persona y no solamente gente que pretendiera así como de, quiero leer sobre política, ¿no? Eso se me hacía como muy padre. Y también la Rolling Stone, me gustaba mucho cómo hacían reportajes sociales, ¿no? O abordaban también como contextos históricos incluso de México o aspectos que son identitarios aunque no lo queramos reconocer así, o se nos vaya como las mismas penales, ¿no? La cultura de cómo funciona una penal. Ese tipo de contenidos me parecían como muy interesante, y quizás si estamos en un momento histórico en el que se están como rompiendo muchos paradigmas y se están resignificando muchísimas etiquetas, pues también podríamos pensar en que se podrían hacer publicaciones que no solamente se centren en una idea y ya. O sea, una revista literaria no nada más tendría que publicar cuento, poesía y ensayo. Si pudiera traer reportajes, también hay sensibilidad estética y artística y literaria en otro tipo de textos, ¿no? Jugar también con ese tema genérico, ¿no? De que, bueno, si es un artículo solamente puede entrar aquí o eso. Creo que puede ser muy limitante. Un proyecto más amplio también podría ser muy enriquecedor, creo yo. Sí, claro, también pienso lo mismo. Y estando en estas oportunidades de aportar a este tipo de espacios, ¿ha tenido la oportunidad de conocer algún autores? O sea, de entablar relación, o sea, de conocerles amistosamente o... En general, no sé, también haber tenido la oportunidad de charlar con ellos, no de entablar necesariamente una amistad. Sí, por supuesto, sobre todo en prensa, ¿no? Digo, no, si lo que hacías era periodismo cultural y lo ejercías en Guadalajara, pues definitivamente en algún momento te ibas a topar con la FIL, ¿no? Sí, y la FIL era un espacio en el que justo podías dialogar con muchas personas que son figuras emblemáticas en el momento, ¿no? Para la literatura. Y sí, tuve oportunidad de entrevistar a muchos autores y autoras famosas. Recuerdo, por ejemplo, una de las cosas que más gratificantes fue en el momento, porque justo la estaba leyendo por esas fechas, o la acababa de leer previamente, fue a Guadalupe Nettel, que me pareció como muy interesante ese tratamiento que puede hacer muy cercano al horror, pero sin que se clasifique como horror puro. Eso se me hacía como muy interesante y tuve la oportunidad de entrevistarla y fue una entrevista divertida. Tuve la oportunidad de entrevistar a Eduardo Halfon, que ahí fue cuando lo conocí y cuando entré en contacto con su obra. Y la entrevista me pareció muy muy buena, pero estábamos muy muy saturados por el contenido de la FIL que jamás le di salida a esa entrevista. Entonces se perdió entre el mar de material que podría surgir en los medios de comunicación. Y nunca o no sé si la escribí pero nunca se publicó, o si nunca la escribí y nada más se quedó en la charla que tuve con él, pero fue como muy muy interesante. Y pues tuve la oportunidad también de entrevistar a mucha gente local, que eso me ha hecho como súper súper lindo. A ver, por ejemplo, entrevistado a Ángel Ortuño, que lamentablemente pues falleció recientemente. Es algo como súper lindo. Tuve la oportunidad de presentar un poemario de él
que también estuvo increíble. Entrevistar a Tere González Arce, que ella, por ejemplo, impartía clases en letras cuando yo era estudiante, pero nunca tuve la oportunidad de tomar una clase con ella. Y es una escritora que admiro muchísimo, y no solamente por el trabajo académico, sino también literario. Entrevistarla a ella fue muy gratificante, porque ahí por primera vez ya la pude conocer, pese a que la veía, ¿no? Ahí pasar por los pasillos de la escuela. Nunca había tenido la oportunidad de conversar con ella, y en una entrevista sí la conocí, y es una persona espectacular. También pues entrevisté a Margot Glantz, ¿no? Pues, terminas entrevistando a figuras como muy ya renombradas. También autores internacionales, pero híjole, o sea, es tanto material que pues se me va la sí, onda claro. ya. Pero sí. Ay, qué padre, qué padre experiencia, la verdad. Algún día. Sí, si te interesa la comunicación, estaría padrísimo que aquí en el podcast, ya después con, no lo sé, tu muy amada Díaz Castelo, ajá, imagínate. Y yo, Decrétalo. Próximamente. Sí, y bueno, ya casi para terminar, puede hablarme acerca de sus autores favoritos. A ver, creo ahorita ya mencionó algunos, pero no sé. Sí, todo lo que he mencionado lo menciono porque lo tengo como muy presente. Sí. Pero bueno, una obra literaria que vino a ser así como algo que vino a definirme a mí como persona, definitivamente es Frankenstein, o El moderno Prometeo de Mary Shelley, que ya tuvimos la oportunidad de discutirla en clases. Pero sí es una obra que siento que le habla a todo outsider en cualquier momento de la historia de la humanidad, y es sumamente dolorosa. O sea, ser consciente de lo más perverso del ser humano, ¿no? Y eso, el plantearme realmente quién es como el monstruo en las relaciones, en las relaciones humanas, ¿no? Sí, claro. O sea, eso se me hizo como muy muy interesante, y bueno, por eso fue una lectura muy significativa para mí. Raúl Zurita sí, o sea, Raúl Zurita tiene algo que te toca de una forma que ningún otro tipo de producto artístico lo hace, porque estéticamente es como muy experimental y es muy interesante. Lleva la poesía más allá de el lenguaje escrito, ¿no? O escrito en papel, y presentar sus poemas en el cielo, o sea, escribir sus poemas en el cielo, o escribirlos en el desierto. Son ese tipo de ejercicios que lo vincula justamente con el arte contemporáneo, y que se vuelve bien interesante. Y no solo ello, sino que tiene muchísimo peso político, y para mí eso, el darme cuenta de que la literatura puede ser política y puede ser social sin terminar siendo como una imposición ideológica, ¿no? Okay. Eso fue muy interesante, hacerme consciente también de la realidad de un país como Chile, y lo que vivió durante la dictadura. Fue muy conmovedor. Es ese tipo de lectura que eso toca ciertas fibras o bueno, en mi caso, en mi experiencia lectora, nada antes lo había hecho, ¿no? Algo muy cercano a lo que me pasó leyendo a Raúl Zurita es lo que me sucedió viendo el cine de David Lynch, que lo sentí todo. Hay una película en particular que es Mulholland Drive, que para mí es la mejor película en la historia de la humanidad. Que fue una experiencia así fuera de lo lógico. Estoy siendo demasiado exagerado. No importa, este espacio es libre, es de usted este espacio. Pero estuvo bien interesante, porque en el momento en el que la vi, experimenté un cúmulo de sensaciones, incluso contradictorias, que me hicieron sentir como un estado alterado del ser. O sea, llegó un momento en el que me podía sentir muy feliz, y que sentía
que todo estaba siendo muy cómico y a la vez estaba sintiendo un miedo profundo, horrible y un dolor, tenía ganas de llorar y a la vez estaba riéndome y sentí como que me había metido algo, así, te lo juro que sí es cercano a experimentar con drogas. Fue Wow. divertidísimo y eso, o sea, me llamó la atención también de una manera como intelectual porque te das cuenta de que la intención de este director no era solamente contar una historia, entretenerte con todo lo visual que puedes encontrar allí, sino hacer también un statement de lo que es la experiencia humana, ¿no? De qué tan fácil es romper como con las líneas del placer y el dolor, ¿no? Que eso también es cercano a Georges Bataille, que fue una lectura que siendo joven fue muy significativa para mí, como Las lágrimas de Eros, ¿no? Ver que el umbral de diferencia entre lo que es placentero y el dolor no es tan distante uno del otro y que en muchas ocasiones dialoga el dolor y el placer, también fue como, no sé, lecturas como muy revolucionarias. Elena Garro también como cuentista. Esta otra, ay, perdónenme, Inés Arredondo, que siento que ya no se lee tanto hoy en día, pero es otra de las cuentistas que cuando la leí me super choqueó. Tiene un cuento magnífico que estoy casi seguro de que si no lo hemos visto en clase lo vamos a ver, que se llama Sombra entre sombras, que te descoloca, sí, no lo hemos visto. Ah, bien, lo vamos a ver, no te preocupes. Y bueno, por último, ya para despedirnos, ¿puede decirnos algún consejo, mantra de vida, no sé, una frase inspiradora, que lo que usted guste, de lector a lector, de escritor a escritor? No sé, siento que soy una persona poco inspiradora, pero... Claro que no es cierto, no lo es. Y ya todos los que escuchen esto se van a dar cuenta que sí es una persona muy inspiradora. Pero algo que siento que sí ha sido como un lema de vida es, bueno, recientemente es intentar contribuir de una manera, sea como sea, ¿no? Pero ser consciente del otro, creo que eso te acerca más también a la felicidad, ¿no? No tanto el egoísmo. Creo. Eso, sé consciente del otro e intenta también como escuchar y comprender al otro y no juzgarle. Aunque va como este lado de aprender a ser más empáticos con las personas que nos rodeamos. Porque eso permite justamente la comunicación y la conciencia el entendimiento. De cómo un mismo fenómeno, una misma experiencia puede tener múltiples significados y el ser consciente de ello pues enriquece también de manera crítica. Y eso es como medular y ayuda también a eso, a crear comunidad. Esto que sucede también entre mi rol como maestro y lo que sucede con mis estudiantes también es parte justamente de esa forma de ver la vida, ¿no? De no soy solamente un maestro, sino que somos parte de una comunidad y eso es lo que está padre. Es lo que generalmente intento hacer en clases. Y sí lo hace, Pero bueno, entonces estas son todas las preguntas. Espero que hayan disfrutado esto. Profe, muchas gracias por estar aquí otra vez. Muy divertido. Y me gustó mucho conocerlo más. Y bueno, antes de irnos, tengo una duda, siempre he tenido esta duda. ¿Tiene un tatuaje aquí que dice My mother is a fish? Ah, claro, ¿cómo puede ser que no? Y yo antes de irnos, de verdad necesito saber esto, Que no lo haya mencionado, pero pertenece a la novela de Mientras agonizo. Ok. Es una novela que está dividida por las intervenciones, o más bien como por la focalización de la narración en diferentes miembros de una familia que están en duelo porque acaba de fallecer la matriarca, la madre de esta familia, y el más pequeño tiene un capítulo justamente en el que todo el capítulo es solamente esa frase, My mother is a fish. Okay. Que en el contexto de lo que sucede en la novela cobra, o bueno, al menos para mí cobró un significado como mucho más profundo. En el momento en el que fallece la madre, este niño pues como que no quiere estar dentro de la casa y sale a los alrededores y se encuentra en un río un pez y decide tomar ese pez para
llevarlo a la cocina y esa noche que lo preparen en casa para cocinar. Okay. Justamente en el momento en el que fallece la madre. Entonces es un niño que de alguna manera está alimentando a su familia con este pez. Y el que en ese momento mencione My Mother is a Fish, creo que tiene ese peso, ese vínculo también, Okay. desde lo afectivo, que es como cómo la figura de la madre termina alimentando a toda esta familia. Okay. Y lo alimenta medularmente. Conforme avanza la película, conforme avanza la novela, te das cuenta de que pues sí es medular la figura de la madre para cada uno de los miembros de esta familia, pero más que nada es un pretexto, la madre, para las ambiciones que tiene cada miembro, y ahí te das cuenta de lo jodido que estamos como humanidad. Entonces me gusta recordar que la humanidad está jodida y por eso me tatué My Mother is a Fish. No es cierto. Me la tatué porque se me hizo lindo. Sí, pues. No, habrá que leerla ahora también. Pero siempre tuve eso, de verdad. Yo lo veía en clase y lo veía y yo, ¿qué será? Ajá, o sea, o por qué mi madre es un pez, ¿no? Sí está como medio raro. Sí, me imaginaba que sería como alguna referencia a alguna obra o algo así, pero sí. Pues no. William Faulkner, pues también una figura importantísima para la literatura estadounidense y que influenció a muchísimas figuras de la literatura mexicana en el siglo pasado, ¿no? Fue una de las grandes lecturas que también marcaron mi vida. Excelente. Y bueno, ya para no extender esto más, les vamos a dejar las redes sociales en la parte de abajo del video. Y pues nada, gracias por habernos escuchado, gracias, profe, y hasta el próximo episodio. Chao. Hablando de Páginas Podcast.